¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 28ª clase virtual de física. Hoy es 20 de mayo de 2020. Quédate en casa, sé responsable, no estamos de vacaciones, estamos terminando nuestro semestre. Bien, ya saben, hagan un comentario con su número de matrícula antes de las 8 con 5 minutos para poder tomar lista. Recibí varios comentarios acerca del problemita que dejamos para resolver ayer. Entonces, hoy vamos a resolver ese problemita y vamos a incluir algo acerca de las resistencias comerciales. Muy bien, entonces es un problemita en el que se tienen que resolver circuitos que están conectados los elementos tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Entonces, para ir reduciendo el circuito, vamos a ir obteniendo resistencias equivalentes parciales, lo que nos va a conducir a llegar a un circuito primario en el que nada más está la fuente y una resistencia. Y ya con ese valor de la fuente, con esa resistencia o con el valor de la corriente, aplicamos la ley de Ohm y resolvemos las preguntas del problema, ¿sí? Aquí la dificultad es reducir el circuito. Siempre vamos a tratar de empezar a reducir el circuito desde la resistencia que está más alejada de la fuente y vamos a terminar con las resistencias que están más cercanas a la fuente. Al final siempre vamos a tener varias resistencias en serie en un circuito ya último circuito. Calculamos el equivalente de estas últimas resistencias en serie, que nada más es la suma de sus valores, y tendríamos la resistencia total. Entonces, como les dije, vamos a resolver paso a paso el circuito de ayer. Este es el circuito que teníamos ayer. Nos dicen que calculemos la resistencia equivalente y el voltaje de la fuente, sabiendo que pasa por el circuito una corriente de 1.5 amperios. Bien, entonces el primer paso. Conviene, ya lo hemos dicho, reducir el circuito desde las resistencias que están lo más alejadas de la fuente hacia las que están más cercanas a la fuente. Entonces vamos a empezar por reducir el paralelo de las resistencias R6 y R7. Como son dos resistencias en paralelo, no es necesario aplicar la fórmula de los inversos, 1 entre RT es igual a 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3, más 1 entre Rn, y después reinvertir el inverso de la resistencia equivalente, sino cuando se trata de dos resistencias, la resistencia equivalente directamente es el producto de los valores de las resistencias entre la suma de los valores de las resistencias. Entonces vamos a llamar R67 a la resistencia equivalente de este circuito y tendríamos que sería R6 por R7, R6 por R7 entre R6 más R7, el producto entre la suma. Entonces aquí tenemos que es 82 por 150 entre 82 más 150. Esto me dio 12.300 entre 232 y me da 53 ohms. Bueno, 53.01 ohms. ¿Cómo espero que sea la resistencia equivalente de una conexión en paralelo? Menor que la menor de las resistencias. En este caso la menor de las resistencias es 82 y la resistencia equivalente me salió 53. Muy bien. Siguiente paso. Ahora vamos a realizar la serie de estas tres resistencias. R4,
R5 y R67 que la calculamos en el paso anterior. Pues la resistencia en serie pues nada más es la suma de las resistencias. Vamos a llamar R4567 a la resistencia equivalente de esta parte, y entonces esa resistencia 4567 va a ser 16 más 75 más 53.01 y me dio en total 144.01 ohms, que aquí los estoy poniendo la resistencia equivalente en el lugar de estas tres resistencias en serie. ¿De acuerdo? Seguimos. Tercer paso. Continuamos ahora con la resistencia equivalente de la serie R3 y R8. No podemos hacer nada con la resistencia 4567, sino que vamos a tener que hacer la serie de las resistencias 3 y 8. Entonces llamaremos a esta resistencia equivalente resistencia 38 y pues como es una serie simplemente se suman sus valores. Entonces tengo 8.2 ohms más 160 ohms me da 168.2 ohms, que están aquí representados con una resistencia equivalente conectada en los extremos donde estaban estas dos. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiente paso, cuarto. Ahora vamos a hacer el paralelo de la resistencia 3.8 con la resistencia 4.5.6.7. Como son otra vez dos resistencias, nada más dos en paralelo, en lugar de meternos en problemas con la fórmula de los inversos, vamos a aplicar la que dice que la resistencia equivalente es el producto entre la suma. Entonces, el producto sería 168.2 por 144.01 y la suma sería 168.2 más 144.01. Esto me dio 24.222.482 entre 312.21 y en total 75.584. ¿Cuál es la resistencia más pequeña? La resistencia más pequeña aquí es 144. ¿Cuánto me dio la resistencia equivalente? 75. Es decir, menos que la menor de las resistencias. ¿Estamos bien? Y sustituimos en lugar de estas dos resistencias, ahora coloco aquí la resistencia 3.84567 y su valor de 75.548 ohms. Continuamos. Quinto paso. Ahora vamos a resolver este circuito. El paralelo de las resistencias R9 y R10. A esta resistencia equivalente la llamaremos la resistencia R910. También se trata solo de dos resistencias en paralelo. Entonces volvemos a aplicar el producto entre la suma y me queda 51 por 130 entre 51 más 130. Me dio 6.630 entre 181, 36.6296. ¿Cuál es la resistencia más pequeña? 51 ohms. ¿Cuánto me dio el equivalente? 36.6296. Menos que la menor de las resistencias. Y sustituyo en los puntos donde estaban conectadas las resistencias. Ahora sustituyo la resistencia equivalente, que es la resistencia 910, con un valor de 36.6296. Seguimos. Finalmente, ya tenemos un circuito serie con varias resistencias. Entonces, ya nada más tenemos que resolver toda esta serie. Pero pues, el cálculo de las resistencias en serie es muy sencillo. Equivale simplemente a la suma de R1, R2
R3, 8, 4, 5, 6, 7 y R9, 10. No le voy a poner un nombre muy extraño, simplemente le voy a llamar resistencia equivalente. O sea, vamos a llamar RT a esta resistencia y solo es cuestión de sumar 1 más 3 más 75.548 más 6296 y la suma de estas cuatro resistencias me dio 118.2137. Es decir, la resistencia equivalente de todas las resistencias, las 10 resistencias que tiene el circuito, es una resistencia de 118.2137 ohms. Finalmente, ya con este circuito básico, una fuente, una resistencia y la corriente que circula por él, aplicamos la ley de Ohm y como sabemos que la corriente que circula es de 1.5 amperes, la resistencia equivalente es de 118.2137 ohms, entonces obtenemos el voltaje con la ley de Ohm. La fórmula, en este caso el despeje de B sería I por R, es decir 1.5 amperes por 118.2137 ohms y me da un total de 177.3206 volts. Es decir, necesito que mi fuente genere 177 volts para que circule por el circuito una corriente de 1.5 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está paso por paso la resolución del problema. ¿Llegaron a la solución correcta? Si no es así, pues aquí lo pueden revisar. Pueden ver en dónde fallamos, qué reglas no seguimos, o bueno, si nos equivocamos con la calculadora, a lo mejor. Bien, ahora hablemos de los valores comerciales de las resistencias. En estos problemas teóricos, las resistencias tienen valores enteros generalmente, pero en realidad no se pueden adquirir resistencias con valores que uno necesita como los valores teóricos. Las resistencias que puede uno comprar, que puede uno conseguir, son de 1.2 ohms, de 1, de 1.2, de 1.5 ohms, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.1, 5.6, 6.8, 8.2 ohms. Esas son los valores de las resistencias que podemos comprar. ¿Qué código correspondería a estos? Bueno, y después son estos mismos valores, pero multiplicados por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 o por 1.000.000. Esto es lo que podemos conseguir. El único que sí podemos conseguir es de 10 mega ohms, que no está en esta tabla. ¿Sí? Este estaría, no, pues 10 mega ohms no estaría en ninguna parte. Entonces, estos son los valores comerciales. Y su tarea va a ser resolver estos dos problemitas. Cómo conectar resistencias de valores comerciales para obtener una resistencia equivalente de 357 ohms. Y cómo conectar resistencias de valores comerciales para obtener una resistencia equivalente de 621 ohms. Hay que hacer el diagrama de la conexión y en ese diagrama hay que indicar los valores de las resistencias. Para estos problemas podemos utilizar cualquier número de resistencias, pero nunca más de 10. ¿Sí? Podemos usar hasta 10 resistencias. Bien, ¿no? Nos vemos mañana. Espero su captura y cuídense por favor. Hasta mañana.